¿Qué tal, amigos de Campeche Mi Campo? Les saludo con mucho gusto y siguiendo estas conversaciones que hemos estado teniendo con diferentes empresas, en esta ocasión me encuentro con la ingeniera Juliana Andrade, que es directora general de la empresa Agroarsur. Es una empresa dedicada a producir hongos para el campo, así como biofertilizantes y algunos otros productos naturales, orgánicos. Y ahorita nos va a hacer favor de platicarnos qué es lo que están haciendo, dónde los pueden ustedes ver y al mismo tiempo, bueno, cómo pueden tener ustedes su asesoría. Ingeniera, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tiempo. ¿Nos pudieras platicar primero qué es tu empresa, de dónde es? Bueno, Agroarsur significa agricultura armoniosa y sustentable. La idea surge hace muchos años, hace más de 10 años. Obviamente por el tipo de equipos que se utilizan, pues no es tan fácil decir, pues mañana quiero empezar a producir. Y sobre todo muchas veces porque el desconocimiento en las tecnologías, cuando uno va y toca una puerta te dicen es ciencia ficción. Me tocó aquí en Campeche, o sea, en Campeche me tocó que yo iba y me decían, ¿tu proyecto es de miel o de chile habanero? No, es de producción de insumos, porque de una u otra forma son insumos para campo. Y les explicas y, no, pues no, y pues no. Entonces, sí fue difícil empezar, soy campechana, lo aclaro siempre, porque me dicen, ¿no eres campechana? Sí, mis papás son veracruzanos, pero yo soy nacida en Campeche, mis papás ambos veracruzanos, yo nací en Campeche. De formación, curiosamente, no soy ingeniera agrónoma. Todo el mundo dice, es muy curioso, yo soy ingeniera en industrias alimentarias, tengo una especialidad en biotecnología. Tiene que ver con cuestión del campo. Exactamente, pero mi maestría es en agrobiotecnología. Entonces ya como que esa área ya me llevó hacia este punto, ¿no? ¿A qué nos dedicamos a Agroarsur? Hacemos dos actividades principalmente. Una que es la producción, nosotros producimos literalmente hongos que son los entomopatógenos, en este caso que se utilizan como insecticidas, y el otro que es un hongo que se llama Trichoderma harziano, que su principal función, tiene varias, pero en sí es un biofertilizante. Nos encontramos aquí en Campeche, entonces soy campechana, claro. Ok, si yo quiero adquirir estos productos, ¿cómo los puedo adquirir? Aquí la situación es bien curioso cómo trabajamos, porque por ejemplo, siempre mantenemos un stock en laboratorio. Digo, los hongos son seres vivos, no olvidemos. Sí. Entonces, nosotros normalmente tenemos un stock de 50, 100 dosis, cuando mucho. Y normalmente lo hacemos bajo pedido. Okay. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos entregar un producto de calidad y también garantizamos el que no se nos quede producto. ¿Por qué? Porque lo hacemos como parte de política de calidad. Después de cierto tiempo el producto no se vende, se tira. ¿Por qué? Porque pues es parte va perdiendo vida el hongo. Es como las semillas cuando las guardamos mucho, después de mucho tiempo ya no van a nacer. Exactamente, nos encontramos en Campeche, la página de Facebook, tenemos Facebook, es así tal cual, agro, separado, Arsus. Aparece un arbolito verde muy bonito, ahí nos pueden escribir por el Messenger o... Amigos, como siempre van a ver ustedes la cintilla que pasamos con los datos de la empresa, el nombre de la ingeniera, el teléfono, el correo electrónico y dónde los pueden ustedes contactar. Porque muchas veces me llaman a mí y me preguntan que si yo lo vendo. No, nosotros hacemos los videos y les ponemos la información de con quién pueden ir. Esto de los hongos ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones con otros investigadores y acuérdense que es importante el manejo que le damos. Yo hace muchísimos años, muchos, todavía no existía casi esto, no había dinero para estos programas y conocí unos investigadores en Zagarpa, en Yucatán, y ellos tenían el proyecto de hacer estos hongos, lo hacían en arroz para combatir la mosquita. Entonces yo les
llevaba el saco de costal y les financiaba las bolsitas y demás, pero estábamos empezando todos a aprender con los hongos, el manejo. Primer error, agarra uno cualquier bomba. No, si agarras la bomba que usas para aplicar fungicida, se acabó el invento porque es un hongo. Y entonces la bomba que tenemos pues es como si agarrábamos la de herbicida para aplicar un foliar o algo así, pues lo quemamos, ¿no? Ya la bomba está contaminada. Entonces es importante que tengamos cuidado con el manejo. Otra cosa es que también hay horarios que son más adecuados, ¿no? Si lo hacemos al mediodía en el mero rayo del sol, no nomás matamos al hongo, sino al pobre trabajador que mandamos a aplicarlo con estos calores, estos soles que hay en estos meses. Entonces es importante que cuando los adquirimos o cuando hablamos con las personas que lo venden, preguntemos, no nos quedemos con dudas. Siempre les comentamos, hay que acercarnos a la gente que sabe. ¿Por qué? Porque si no nos va a costar el doble aprenderlo. O sea, aprender no es gratis, ni en la escuela ni en ningún lado. Si no preguntamos, no es gratis, vamos a echar a perder 3 o 4 veces el producto antes de aprender. Entonces vamos preguntando, vamos acercándonos con el especialista y entonces vamos a tener un mejor resultado. Sí, de hecho, la segunda parte es precisamente la parte de capacitación. Nos ha tocado en muchos lugares, o sea, no digo es curioso, porque pues ya hubo de por medio un recurso invertido con los cañeros. El sector cañero tiene más de 20 años aplicándolos y ¿qué será? En 2 años hemos capacitado 5,000 productores. Entonces ahí se ve cómo vamos de la mano, ¿no? Y normalmente yo creo que a veces te olvidas, cuando una empresa su objetivo nada más es vender, te entrega el producto, te pagan y ya. No, Dios te bendiga. No, para nada. Yo creo que nosotros estamos más allá de vender. O sea, hacemos y nos dedicamos a esto, sí es negocio, por supuesto, pero impactamos más allá de. O sea, yo creo que la península de Yucatán es una zona tan bonita, pero también tan sensible ambientalmente. Tenemos el problema de las abejas, que año con año, por el uso de los químicos, tenemos también la cuestión y aguas, porque ya hay residualidad en nosotros. Entonces, y parte de decir, no solo es bajar costos al productor, es enseñarle correctamente. Entonces, de repente nos mandan mensajito, oiga, que quiero el honguito verde, metarricio, ok, ya sabe cómo aplicarlo, ¿no? Ya hicimos un videito donde les explicamos exactamente cómo hacerlo, porque nos tocó en alguna ocasión en que fuimos a dar una plática y nos dice un productor, yo ya conozco ese honguito, yo no lo quiero seguir utilizando porque ese honguito pues es un dolor de cabeza disolverlo. Fíjese, bueno, si quiere quedarse, pues adelante, lo invitamos, estamos en la cancha. Hemos dado capacitaciones desde cancha, desde sentaditos en una piedra. ¿Por qué? Porque normalmente no damos capacitaciones en lugares cerrados. Siempre nos ha gustado ir a campo. Entonces el señor así como que de allá de lejitos y les empecé a explicar el proceso de infección del hongo y ya como que se rascaba la cabeza y se empezó a acercar. Seguimos con la capacitación. Nuestras capacitaciones son de 2 horas cuando menos. Entonces es desde la importancia de utilizar estas alternativas, todos los horarios, cómo guardarlo, en qué momento de la incidencia de plaga estar, todo esto de la mano hasta finalmente prepararlo y aplicarlo si es posible. Y ya cuando le dije, a ver, vamos a prepararlo, tráiganme una cubeta de 20 litros, pero a la mitad de agua. Oiga, no llena. No, a la mitad. Y así como que los productores, ¿por qué a la mitad? Miren, normalmente hacemos esto en campo. Entonces, si la cubeta está llena, a la hora que yo quiero destapar mi bolsita, ya no va a haber espacio, pero si yo la destapo, lo voy a estar haciendo en ese espacio que estaba así en la cubeta. Conocen el jabón Foca, Clarisa, Roma, que sea biodegradable.
Oiga, el adherente dispersante, si lo tienen, adelante. Pero este jabón es biodegradable. Agarran un poquito con su dedito y se lo ponen, tal cual llenan y masajean. Te lleva segundos hacer esto. Y vierten a la cubeta, miren la bolsita y sacan el arroz y chequen. Y ya, ves esta expresión en el señor y nada más hizo así de que... Yo me imaginé, no digo palabras, sí soy grosera y demás, pero no las digo en estas ocasiones. Hizo así. Dice, tenía 10 años usándolos. Y aplicándolos mal. Y los dejé de usar porque un día antes me ponía y me sentía como en caldero de bruja. Ponía el hongo y pues es tanta la espora que tiene que se forma arriba una nata. Dice, y estabas horas moviendo. Ese caso nos los hemos encontrado con casi todos los cañeros. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la deficiencia en capacitación. No es vender un producto, es enseñarle al productor a hacerlo de una manera correcta, facilitarle. Otro caso con los cañeros. Oiga, Inge, ¿y por qué un año me funciona y otro no? A ver, cuando le entregan el hongo, ¿quién se lo entrega? Pues muchas veces alguna organización cañera, son varias. ¿Qué hace con el hongo? Pues ahí lo tengo. ¿En qué momento lo aplica? Pues en la mañana, pero así bien seguros. A ver, para empezar, cuando le entreguen el hongo tenemos que saber cuánto tiempo de vida tiene, cuándo se produjo. Yo lo que recomiendo siempre en el caso del sector cañero, como no hay un tiempo determinado para que corten, tienen un calendario, pero a veces las quemas adelante. ¿Sabe qué? Adquiera el producto y manténganlo en refrigeración. Hay cañeros y ganaderos que ya tienen su refrigerador especial para mantener sus hongos, porque ya es una parte que lo están haciendo año con año. Entonces hay que guardarlo en refrigeración. Oiga, no me va a hacer daño. Miren, una bolsita, la parte donde van las verduras, ahí lo puede colocar. O en todo caso, pídanos, ¿sabe qué? Entre esta y esta fecha voy a cortar mi caña. Pasan 20 días. Una pregunta. El hongo, por ejemplo, el que se aplica en la caña, yo he visto aquí en una plantación de caña que ellos en la mañana tienen un ingeniero que va colectando larvas y con esas larvas producen o prueban sus hongos. Tiene que ir como dijera, actualizando el hongo. En laboratorio hacemos una técnica que es como reactivarlo, por así decirlo. Hay quien hace eso directamente en campo, pero fíjense que es muy curioso, lo hacemos porque así lo hemos aprendido. Y hace poco tuve una capacitación en el Centro Nacional de Referencia y Control Biológico en Tecomán, Colima, y ellos me decían que no pierde esa agresividad del hongo. A ver, estamos hablando que en la caña es un gusano, ¿no? El barrenador. Okay. ¿Es el mismo el que hay aquí en Campeche que el que hay, por ejemplo, en Oaxaca o Veracruz? Yo siempre digo que son primos hermanos. Por ejemplo, nosotros somos humanos, pero somos diferentes. Claro. Y por ejemplo está el humano africano, el humano asiático y demás. Por eso le digo, hay sus diferencias, hay son güeritos y habemos completamente prietitos. diferentes. Nosotros lo que hemos hecho es aislarlos de la zona. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales. Es como si nosotros lleváramos una persona del desierto a algún extremo frío, a esquiar o en la una nieve. persona de la nieve al desierto. Tal vez no se muera, tal vez, pero sí va a haber un proceso de adaptación bastante aquí lo vemos fuerte. con los pobres turistas que vienen de Canadá, muy blanquitos, sin un día de sol. Regresan como tomates. Están los pobres así que no se pueden ni mover los pobres. Exactamente. Y nosotros, pues si no hay mucho sol hoy, pero los pobres, pues es con la algo muy diferencia. frío nos los quitamos, ¿no? Entonces son diferentes, pero son primos, digamos. Okay. Entonces ustedes trabajan específicamente con uno de aquí de la zona. De la zona, así es. Ha crecido muchísimo los últimos años la producción cañera.
Es un sector que se ha desarrollado afortunadamente muy bien. Creo que la última empresa que agarró el ingenio ha trabajado bien porque pues, se ve el crecimiento. Ahora, aparte de este hongo para la caña, ¿qué otro maneja? Había uno para la mosquita blanca muy Sí, es común. que los entomopatógenos nosotros manejamos 3. Okay. En el caso de la caña va a depender mucho la plaga. Ahorita que es temporada de barrenador, digamos así, hacemos la mezcla de Metarrhizium y Beauveria, que son 2 diferentes. ¿Por qué? Porque el barrenador tiende a que estos dos hongos lo pueden enfermar, ¿no? Entonces, hay quien utiliza una cepa o un hongo, por ejemplo, dicen mosquita blanca, Beauveria. Nosotros, ¿qué optamos? A ver, pero no solamente, por ejemplo, en tomate o chile hay mosquita blanca, tienes otras plagas. Depende de la incidencia, les recomendamos que puede ser 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque la ventaja es que en la bolsita pueden llevar los 3 hongos. Entonces, por lo tanto, le damos la opción al productor de que pueda ser más amplio el ataque de diferentes plagas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a esto por ayudar al productor. Mi papá es productor. Entonces, yo creo que cuando uno entiende las necesidades de campo y demás, lo que quieres es bajar costos, apoyarle al productor y pues obviamente pues nosotros es un negocio. Entonces, siempre ha sido la opción. Aquí el negocio es, podríamos decir, es al hacer un prestigio es el volumen. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, con ellos les decimos, ¿saben qué? Pues va a depender qué plaga. Por ejemplo, Metarrhizium, solamente Metarrhizium se utiliza para mosquita pinta, en el caso de temporada de lluvias para el sector cañero o en la parte ganadera, que es muy interesante la parte ganadera. En el pasto, en los potreros. Sí, o sea, nosotros hace muchos años empecé a aplicar en pastos para la mosquita pinta o salivazo, y recuerdo que llegué a una secretaría y me dijeron, no es cierto. Y les dije, aquí están las fotos de lo que estoy haciendo. El encargado en ese entonces de sanidad me dijo, es que no puede ser cierto que eso sea un problema. Le digo, pues hay que salir de la oficina y del aire acondicionado. Usted no es ganadero. Y curiosamente han sido años de mucho trabajo en campo y hemos detectado que mucho la deforestación en el área ganadera se debe a esta plaga. ¿Por qué? Esta plaga es tan agresiva que llega, succiona la savia de la caña, pero no solamente la succiona, y viene desde las raíces, desde los brotes. Cuando el insecto ovoposita, el huevecillo, lo pone muy cerca de las raíces, ¿para qué? Es una mamá, para cuando salga la ninfa empiece a comer, pues ahí lo más cerca. Entonces, esta plaga succiona la savia, pero al mismo tiempo inyecta, digamos, venenos, en este caso enzimas, que secan completamente el pasto. Nos ha tocado ir a la zona de Yojaltú en temporada de lluvias, agosto, septiembre, y de repente fue impactante. Mi papá es ganadero, entonces yo veía manchitas como puntitos y dices, pues ahí salivazo. Y era una parcela como si le hubieran puesto secante. O sea, ibas y veías la parcela como si le pusieran secante. Vamos con otra persona y dijo, a ver, ¿qué pasó allá? ¿Por qué secan su pasto? Le digo, es mosquita pinta. Ah, se quedó mosquita pinta, sí. Y la gente nos tocó en San José de las Montañas, que es una comunidad muy alejada, y nos decían los productores, es la primera vez que nos hablan de esta plaga. Y es curioso porque decía el productor, esta zona donde yo ahorita tengo maíz, el año pasado era una zona ganadera, Inge. Y llegó ese bichito, ellos lo conocen más como salivazo, llegó y se acabó todo el pasto. Y como se acabó todo el pasto, ahora lo tuve que agarrar para maíz. Dice, pero yo tenía mi pasto, a un lado tenía maíz y empezó a llegar a maíz. La gente no lo ha visto como problema porque dice, pues el ganadero, temporada de lluvias. Hay gente que le pierde completamente el pasto. Al perder el pasto, pues les es más fácil
pues abro un espacio más de mi terreno para que se pastore el ganado, y van cortando y van deforestando. Entonces, amigos, esto es muy interesante. Yo realmente nunca había oído de este problema en el ganado. Hemos estado con muchas gentes, pero no habíamos oído la importancia de esto. Vamos a cortar ahorita porque no queremos que el video sea muy largo, y regresamos con la ingeniera para seguir hablando de este tema porque es muy interesante.